Gracias, estimada Silvia, y a todos los participantes, señores asambleístas, que están aquí algunas asociaciones, también representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Antes de iniciar, quisiera hacerles una presentación, pero también es importante, desde el lado humano, no habíamos tenido este espacio, decirles que lamentamos el fallecimiento de Byron Valle Pinargote, que fue en estos días, nosotros nos enteramos, decirles nuestra solidaridad, porque muchas de las familias que hemos perdido en este espacio de pandemia ha sido muy doloroso y para cada uno de ustedes y nosotros también. Voy a hacerles una presentación desde la planificación nacional, así que me permiten compartir esta para que ustedes vayan conociendo todas las acciones. Denme un minutito y yo ya les conecto esto. Por favor, me avisan si es que está ya visible la PPT. Está visible, economista. Muchas gracias. Muy gentil. Dentro de lo que es ya la planificación en el marco del régimen preferencial y funcionamiento de los comités intersectoriales de frontera, ¿cómo planifica Ecuador? Quisiera irles dando un antecedente desde lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros es una herramienta de gestión que promueve el crecimiento social, económico, productivo de un país. Estos aspectos, entre otros, forman parte integral de una visión con políticas públicas a mediano y largo plazo que se orientan en alcanzar objetivos y metas con impactos hacia los ciudadanos de un país. Mediante procesos de planificación, ordenamiento territorial, diferenciando las características de cada territorio en sus potencialidades, debilidades, con bases de atención de necesidades insatisfechas de una población y la mejora de su calidad de vida. Ya los aspectos principales del Plan Nacional de Desarrollo, con la planificación fronteriza prácticamente, va dentro de varios espacios. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros definimos el objetivo 9, donde une y garantiza la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región del mundo. Esto confluye ya con la política 9.2 que lo manejamos dentro de este espacio, donde es profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los países vecinos como un espacio de convergencia política y de complementariedad económica, logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de cooperación, afianzando la capacidad negociadora de la región y fortaleciendo el desarrollo de las zonas fronterizas y la libre movilidad de las personas. Esto decanta ya en el desarrollo fronterizo, que es lo que nos convoca en este día. Ya como un antecedente, nosotros desde el año 2018, en el marco del encuentro presidencial y séptimo gabinete binacional realizado en Quito, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en ese entonces SEMPLADES, actualmente Planifica Ecuador, y la Dirección Nacional de Planeación de Colombia, apoyadas por el Programa de Naciones Unidas, empezamos ya la definición de acciones conjuntas a fin de actualizar primero el Plan Nacional, el Plan Binacional Ecuador-Colombia. Luego de este espacio de primer trabajo y el encuentro, entre febrero y abril, una vez que dentro de lo que es diciembre del 2018 se manejó, ya teníamos que actuar las delegaciones técnicas de Ecuador-Colombia, se empezó a trabajar en la elaboración primero de la visión a largo plazo, lo que les decía en el Plan Nacional. De manera participativa con actores locales de la zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia, que es el CIFEC, en función de que emitir ejes y factores de cambio en acciones binacionales. Cuando hicimos los cambios en la parte binacional, primero definimos ejes, que eran 6 ejes, con factores de cambio estructurados, que esto nos va a ayudar en los temas fronterizos. Querramos o no, nosotros podemos trabajar a nivel interno de frontera, como a nivel externo, porque esto nos está confluyendo en un binacional. Ya la parte de ejes como tal, que es el social, cultural, donde la seguridad y defensa, el desarrollo económico y productivo, la infraestructura y conectividad, la sostenibilidad ambiental, la gobernabilidad e institucionalidad, fueron los primeros ejes que fuimos trabajando en un plan binacional. Ya los factores de cambio, a donde cada uno de estos ejes se iba estructurando, fueron servicios básicos públicos, la parte de patrimonio cultural y los lazos de hermandad con el flujo migratorio. Importante trabajo dentro de lo que es la frontera. Luego tenemos la gestión de riesgos y desastres con seguridad y convivencia, delincuencia organizada local transnacional,
En desarrollo económico y productivo empezamos a trabajar en la especialización de la producción, el turismo. Ya la infraestructura y conectividad entra en la parte de un factor de cambio donde deberíamos ser autosuficientes y tener una complementariedad energética, con redes de telecomunicaciones e infraestructura y logística. En el eje de sostenibilidad ambiental, áreas protegidas y gestión integral de cuencas hidrográficas, gestión de la calidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático. En gobernabilidad e institucionalidad, operación de acuerdos binacionales, institucionalidad y mecanismos de seguimiento y modernización de pasos fronterizos y control migratorio. Todos estos ejes con los factores de cambio importantes para incluirles incluso dentro de una activación de una ley, de una reforma, de la parte ya reglamentaria de cómo íbamos a actuar. Nosotros en la parte fronteriza siempre tenemos la influencia de los países vecinos. Ya luego de esto, en un encuentro presidencial y octavo gabinete binacional Colombia-Ecuador, que fue realizado en diciembre del 2019, se aumenta un eje a los 6 anteriores que entra en el Plan Binacional de Integración Fronteriza. Los ejes anteriores, como ustedes ven, eran seguridad, defensa, infraestructura, conectividad, asuntos fronterizos, sociales, culturales, asuntos ambientales, los asuntos económicos y comerciales, y se añade el Plan Binacional de Integración Fronteriza como un eje 7 definido ya después. En estos se manejan compromisos institucionales asumidos en el Plan de Acción ya en Cali en el año 2019. ¿A qué le dimos fuerza? Al eje 7 de lo que ustedes les decía en el Plan Binacional de Integración Fronteriza. Entro con la fuerza del eje 7 y los compromisos entre los países fueron el desarrollar actividades definidas y una hoja de ruta para concluir en el 2020 la actualización del Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia. Luego en el compromiso 1.2 lo genero como un seguimiento y evaluar el cumplimiento de metas e indicadores binacionales acordados en este espacio con corte a diciembre de 2019 y en coordinación con las entidades nacionales sectoriales. Un compromiso siguiente, un 4.1, era actualizar los componentes del sistema binacional y disponer de información relevante de la planificación y seguimiento a los ejes de acción binacional acordados. Luego, con el compromiso 4.2, desarrollar la fase 1 de toda la parte binacional alineado al marco integrado de información geoespacial de Naciones Unidas con el objetivo de impulsar la gestión de información geográfica y estadística binacional. Ya en los compromisos al que le dimos mucha más fuerza y dentro de este espacio fue el compromiso 1.2, que es el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de metas e indicadores binacionales. Estos fueron definidos ya cuando uno empieza a ver los compromisos generados y los resultados que se han dado ya entre los dos países. Se inicia con la reducción de la tasa de abandono escolar de 3.2 a 2.5. Es una parte interesante, no máxima, pero sí se ha ido trabajando en esto, con las tasas de matrícula de educación primaria, que esos eran los temas importantes que se manejaban dentro de los temas fronterizos, sobre todo lo que es Sucumbíos, Esmeraldas, una parte importante dentro del abandono escolar. Ya en el departamento de Nariño se redujo este espacio, se redujo el desempleo, se redujo la tasa de homicidios en seguridad y en conectividad se aumentó los abonados de Internet. Esto en el espacio binacional, pero desde el lado de Colombia. En la parte ya de la frontera Ecuador, la tasa de abandono escolar en estas zonas fronterizas se redujo de 2.59 a 2.36. ¿Qué son los beneficiarios? Son los reinsertados al sistema educativo nacional ordinario, donde esto viene desde parte de la fuente del Ministerio de Educación. Luego, 4.988 ciudadanos en este sector consiguieron empleo con su programa en ese entonces Socioempleo, donde se ha registrado desde la parte del Ministerio del Trabajo. Se redujo una tasa de homicidios del 9.76 al 8.67%, es decir, por 100.000 habitantes. Esto se lo ha manejado con el Ministerio de Gobierno. Y se incrementó de 7.88 del 2018 a 8.08 el abonado de Internet. Es decir, tenemos 42.508 nuevos usuarios, y esto se lo ha manejado con las agencias de regulación y control de telecomunicaciones Arcotel. Esto es lo que se presentó ya en este año. En noviembre del 2020, en el último encuentro presidencial y gabinete, las acciones desde cada espacio fronterizo, cómo se ha venido realizando.
Ya el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollos Fronterizos, ¿cómo se han ido conformando? Esto es en la ley. En la ley está estructurada, donde la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y Reglamento, artículo 10, que mencionaba incluso Silvia en la primera instancia, es justamente quienes conforman esto. Que nos comentaba, podemos hacer cambios, podemos revisar, pero los miembros, como están estructurados en este reglamento, en la ley orgánica, son 12, donde se preside la Secretaría Técnica de Planificación o su delegado, pero entran todos los otros ministerios que ustedes pueden visualizar, donde está gobierno, defensa, economía, producción, relaciones exteriores, derechos humanos, y empiezan los representantes de los gobiernos autónomos provinciales fronterizos, los representantes de los mismos GAT municipales fronterizos, ya que aquí está AME, con GOPE, con Agupare, representante de los GAT parroquiales rurales fronterizos, de fuerzas productivas agropecuarias, ya viene ahí desde la parte ciudadana, y de las fuerzas productivas agropecuarias en zonas fronterizas. ¿Qué es lo que nosotros hemos activado ya con el Consejo Nacional Electoral? Al venir primero, los nuevos alcaldes, digamos, cuando fueron electos en el 2019, tenían ellos un año para presentar sus planes de desarrollo. Viene pandemia y todo esto ha complicado un poco el accionar. Pero ya este 17 y 18 de diciembre está estructurado con el Consejo Nacional Electoral, donde ya se van a designar los delegados al Comité Nacional de Desarrollo Fronterizo y los comités intersectoriales territoriales. Esto ya viene en elección, ya se tiene que trabajar, ya está estructurado, ya está el cronograma con el Consejo Nacional Electoral, lo hemos logrado ya, y esto vendrá el 17 y 18 de diciembre para la conformación de este inicio. Luego ya esto decanta en los comités intersectoriales territoriales, donde igual tenemos 12 miembros, donde están justamente la autoridad territorial desconcentrada zonal, que sería la zona 1, tienes la zona 7, tenemos todo ese espacio desde la frontera, donde se propone la aprobación de este comité intersectorial con miembros también del Ejecutivo versus representantes de gobiernos autónomos descentralizados y los representantes de las asambleas ciudadanas territoriales. Todo esto está estructurado dentro del 17 y 18 de diciembre que se va a generar. Esto es como está estructurado en la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y su conformación. Ya las atribuciones que cada uno de estos tenga es precisamente manejar programas, proyectos y estrategias que manejen los proyectos en adelante y todo lo que tenga que tener una injerencia en la parte fronteriza, el impacto territorial, que es lo importante. Ya cuando nosotros manejamos como planificación, la priorización de planes, programas y proyectos en territorio fronterizo, habla el reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo en su artículo 6. La entidad rectora de la planificación, a fin de priorizar programas y proyectos de inversión que promuevan el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos y sus parroquias, establecerá una metodología diferenciada para el análisis de proyectos fronterizos, que se verá reflejado en el Plan Anual de Inversión del Presupuesto General del Estado en función de los lineamientos para la formulación de políticas de desarrollo fronterizo. Esto está escrito en el reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Nosotros hemos adelantado ya como Planifica Ecuador la metodología diferenciada. Es verdad, nosotros no podemos trabajar con la misma metodología que trabajamos a un proyecto nacional que está, sin dejar de ser importante, pero lo que es diferenciado en el tema fronterizo sí tiene puntaje superior, digamos así, y una priorización distinta porque nos movemos con los países vecinos. Recordándoles que hacer nosotros un país dolarizado, somos como la única fuente de dólares en nuestro espacio sudamericano. Y eso es lo que nos maneja y es complicada a veces la competencia, es complicada las demandas, las ofertas, y nosotros tenemos que ser el país más fuerte en la movilidad incluso de la parte de la dolarización. Ustedes saben que tenemos desde el lado colombiano y peruano, por ejemplo, un peso distinto. La moneda de ellos por eso termina siendo incluso en las mismas fronteras complicada, porque cuando nosotros movemos nuestros ecuatorianos en frontera, es más fácil a ellos conseguir venta, compra y venta desde ese lado de productos. Por eso tenemos que buscar la manera de que esos proyectos también traigan al país todo lo que nosotros necesitamos en su desarrollo, sin dejar de tener la hermandad desde el otro lado, porque siempre vamos a estar en esa convivencia en conjunto. Entonces, las políticas de desarrollo fronterizo
deben ser muy estructuradas tanto con la Asamblea Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y con quienes están en representación, las mancomunidades que le escuchaba igual a Silvia, son las mancomunidades que nosotros tenemos que trabajar. ¿Quiénes vamos a apoyar en esto? Son nosotros, sí, pero ahí está AME con GOPE, con Agupar y otros más de los elementos que van trayendo cómo conocen ustedes sus territorios y cada uno sabe cómo diferenciamos. Cada uno de ustedes sabe cómo maneja las debilidades y potencialidades de cada territorio. Ya cuando manejamos lo que son planes, programas y proyectos en territorio fronterizo, siempre que tienen que estar orientados a varios espacios. Ya esos en el nivel interno, que se deberían tener siempre orientados a que influencia en la zona de integración fronteriza, incidencia en áreas de extrema pobreza, atención a los grupos vulnerables, control de los flujos migratorios, atención a víctimas y controles en delitos de frontera, el desarrollo del turismo, la productividad, el fomento de economía popular y solidaria, la generación de empleo, conservación de bosques, recursos naturales y especies endémicas, manejo integral de cuencas hidrográficas, promoción de productos endémicos y la construcción de infraestructura educativa, salud y vialidad, infraestructura de servicios básicos. Todo eso sin descuidar lo que nosotros tenemos que manejarlo a nivel interno en las zonas fronterizas. Pero esto, y recuerden que los flujos migratorios desde Venezuela mismo que han venido decantando en los países sudamericanos y nosotros tenemos a mucha migración venezolana, de Colombia, es prácticamente en las fronteras, algún momento que yo estaba, nos decían, nosotros nos hemos, ya ahora comemos arepa, lo que antes nosotros teníamos como la alimentación dedicada solamente a nosotros. Entonces, al tener niños incluso que han nacido ya aquí de padres venezolanos, ecuatorianos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, ecuatorianos, ya viene a manejarse incluso la culturalidad de diferentes maneras. Y a eso nos hemos tenido que ir acostumbrando. Por eso es que los proyectos y programas que se manejan en territorio y que ustedes como asamblea están viendo ya en la parte de la legalidad, en donde nosotros tenemos ahora que hacer incluso cambios a nivel de pandemia, porque esto nos cambió a todos. Este nivel de pandemia nos ha manejado incluso un cambio en todos los planes de nuestras metas. Más no el objetivo es desarrollar los territorios, sí, pero ya cuando uno maneja metas, tiene que decir cómo cambio las metas acomodado y al ciclo, cómo se están manejando actualmente. Por eso es importante siempre hacer una revisión de a dónde vamos, de cómo nosotros en cada espacio de cambio que tenemos y que no solamente sea de una pandemia, sino de desastres, ustedes que tienen en la parte fronteriza mucho más que preocuparse de los grupos fronterizos, cómo se cruza, donde tienen justamente la incidencia directa, más que el territorio interno. Vamos teniendo incidencia, pero no es la directa que tienen los grupos fronterizos, que tienen las mancomunidades fronterizas. Los GAD de las fronteras tienen que lidiar justamente con ese cruce de fronteras. ¿Cómo lo vamos a manejar en un asentamiento humano dentro de esos espacios? ¿Cómo manejo la interculturalidad, el turismo y otros más? Entonces, sí es importante saber que el momento en que nosotros estamos ya definiendo quiénes van a ser los representantes de las fronteras, los representantes de estos espacios, tienen que estar direccionados totalmente a cuál va a ser el impacto que viene dándose a través de los planes, programas y proyectos que ustedes realicen. Ya la calificación como tal siempre le va a dar una prioridad. La priorización no es igual la que nosotros manejamos en el proyecto nacional o en otras zonas de influencia. La de ustedes tiene un puntaje, digamos, mayor, tiene una incidencia donde nosotros sí tenemos que diferenciar como institución de planificación qué es lo que vamos a calificar hacia arriba, qué es lo que nosotros vamos a ingerir y a interferir en esa conservación y en ese manejo integral. Esto tiene que ser un trabajo en equipo real. La planificación se la hace en el territorio y ustedes la planifica, le han visto mucho en territorio. Hemos hablado con muchos de los alcaldes, con muchos de las juntas parroquiales y sabemos cuáles son sus necesidades, sabemos cuáles son la parte solidaria que necesitan y la característica de un proyecto, cómo se debe manejar en frontera. Estuvimos siendo parte de los protocolos de reapertura de fronteras. Desde nuestro país, les digo, muchas de las comunidades, muchos de los alcaldes nos decían, no quiero todavía abrir fronteras, porque esto ha dado que la economía de la gente, del mismo ciudadano fronterizo haya mejorado, precisamente porque se ha evitado ese cruce de fronteras. Entonces, manejar los protocolos de apertura o de reapertura también ha sido uno de los trabajos importantes que hemos hecho para que los lugares fronterizos
fronterizos vayan teniendo prácticamente un paso a paso y cómo van a manejar desde los productos mismo endémicos, cómo van a reestructurar la educación. Ustedes saben que todos todavía no hemos normalizado y será un buen tiempo. No es que podemos abrir fronteras rápidamente, porque justamente por los contagios y las crisis que tenemos dentro del país mismo. Eso es lo que hemos venido trabajando ya desde la misma planificación. Entonces, explicarles cómo se ha venido estructurando desde un binacional, que es importante, versus también lo que ya vamos a manejarlo al interno del país, sin descuidar que tenemos un vecino que vamos a tener que influenciarnos. Querramos o no, la parte fronteriza no puede nunca desconectarse. Tenemos esas fuentes, lo que le escuchaba en el tema de Galápagos, tenemos incluso las fronteras con China, tenemos las que uno no creería, y es así. Tenemos desde el otro lado con quien nos estamos siempre estructurando en fomentos de producción, en la exportación y en la importación de situaciones. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hemos venido trabajando ya desde el ente planificador, cómo nosotros nos hemos venido estructurando ya desde la parte totalmente de planificación. Y es importante decirles que para nosotros es, y me gusta saber que estos foros se van construyendo dentro de lo que nosotros necesitamos. Ya la parte de ciudadanía, que es a donde debemos impactar, también debe sentir la fuerza de una reforma, un reglamento y de una ley fronteriza adecuada a las necesidades actuales. Y los ciclos de la planificación se tienen que dar territorio. El territorio, el conocedor de territorio sabe a dónde debe trabajar. No es en el escritorio que se construye la planificación. Los temas fronterizos son muy delicados, como lo son en otros espacios también el país. Nosotros tenemos que ver justamente esos espacios. Los gobiernos autónomos son el elemento importante de esta planificación. Son quienes conocen su territorio de todo espacio y saben las necesidades que cada uno tiene. Por lo tanto, no debemos descuidar ningún espacio de la parte fronteriza. Ahí está Esmeraldas, cómo ha sido desde los lados, a veces incluso hemos sentido nosotros también un abandono desde la parte fronteriza. Tienes el contrabando, tienes complicaciones de la parte del empleo, de los niños que cruzan. Es muy complicado cuando tenemos incluso un chip desde el mismo ciudadano que ha estado acostumbrado un poco a ese manejo. Ahora lo que ustedes están construyendo, y a mí me parece una perfecta iniciativa, los grupos que ustedes manejan, y siempre le felicito a Silvia por cómo hace, por cómo trabaja, y ella va interfiriendo en estos pasos de, hey, tenemos que reaccionar, lo que ella decía, sí, tenemos que cerrar, pero tenemos que revisar los 15 días también, nosotros vamos a revisar los reglamentos, y eso me parece interesante, que la importancia del trabajo que ustedes están tomando en el país se va orientando. Desde planifica a la orden en lo que ustedes necesiten, de cualquier información que se vaya requiriendo, desde la fuerza de lo que ustedes vayan viendo. Les había puesto un tema binacional, porque es importante saber cómo nos conectamos con nuestros países y la parte interna de las fronteras, cómo va a ser estructurada, sobre todo ahora en una época de pandemia tan fuerte. Luego ya tendremos, espero que Dios nos saque ya de estos espacios y podamos seguir estructurando desde otras situaciones, pero las pérdidas que hemos tenido como país, tanto en la parte económica y más aún en la parte humana, han sido, creo que nos ha golpeado a todos, y esto nos obliga a construir cosas nuevas, nos obliga a desarrollar trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es importante desde todos los espacios. Eso es, distinguidos señores asambleístas, estimados también asociaciones y también lo que son representantes de los gobiernos autónomos. Estamos aquí para un trabajo en conjunto. La información que ustedes requieran, como les repito, desde Planifica y desde el gobierno nacional, estará estructurada hacia todo lo que ustedes necesitan también generar. Muchas gracias. Sembramos futuro.